la unidad número 2 trata de acerca de la introducción a la psicología de la discapacidad en los problemas motores. Como ya vimos en la unidad número 1, todo esto de la introducción a la psicología de la discapacidad nos ayuda a entender cuáles son los principales problemas motores y cómo poderlos resolver. Problemas motores, introducción y conceptos básicos. Bueno, dentro de la clasificación de los problemas motores tenemos, de acuerdo a los tipos, eran trastornos neuromotores, alteraciones musculoesqueléticas, trastornos de la coordinación y problemas del control postural. En esta unidad vamos a ver más detalladamente acerca de cada uno de estas dificultades y para poderlas entender mejor desde el punto de vista neuroanatómico y fisiológico. En la clasificación de las características de los problemas motores, los tipos. Dentro de los trastornos neuromotores, tenemos que son los trastornos de la motricidad que hacen referencia a una serie de irregularidades en el tono muscular. Estos, debido a la postura y la adquisición de las habilidades motrices como la movilidad, ya sean más agudas o más graves. Estos trastornos serán durante el desarrollo de los más pequeños, es decir, en las etapas de crecimiento. Para definir esa norma, se emplean instrumentos científicos de medición que abarcan generalmente tres aspectos considerando esencialmente en el desarrollo ontogénico de los niños. La adquisición de la deambulación bípeda, que es importante para ver si existe o no un problema neuromotor, la pinza, el agarre o la pinza fina y el lenguaje. Los estudios más relevantes han sido aquellos de Giselle en 1930 y Piaget, Bayer y Bayon de Francia en 1950 1960. De estos se han derivado la mayor parte de las escalas de medición. Cuando tenemos trastornos neuromotores, podemos observar que existen dificultades a nivel del ritmo, del movimiento y también de la precisión con la que se realizan estos movimientos. Aquí tenemos un cuadro donde podremos entender cuáles son los movimientos anormales. En el ritmo se puede dar temblores, en los ritmos arrítmicos pueden ser lentos o sostenidos, como una tetosis, distonía, y en los movimientos rápidos pueden haber los suprimibles y los no suprimibles. Los suprimibles, como el hemivalismo de los músculos proximales, las corias, las mioclonías, y en los suprimibles, los tics. Bueno, toda esta situación del sistema nervioso, de los problemas neuromusculares, se originan y de la coordinación motora se originan en varias partes del cerebro. Por ejemplo, las hipocinesias y las bradicinesias se originan con un control motor cuantitativo en el sistema extrapiramidal. La fuerza muscular de la primera y segunda neuronas motoras se origina en unión neuromuscular o en los músculos estriados. La función práctica se origina en la corteza cerebral y la función de la corteza motora de la coordinación motora se origina en el cerebelo. Y aquí se da la sensibilidad profunda y el sistema vestibular. La afectación en estas áreas se produce la ataxia. En la corteza cerebral, las funciones prácticas, la deficiencia, la apraxia. En la corteza, en la fuerza muscular de las primeras y segundas neuronas, puede haber la debilidad muscular. Y en el control motor cuantitativo, que se da en este sistema extrapiramidal, se puede producir las hipocinesias, las bradicinesias y las hipercinesias, que son movimientos o muy lentos o muy rápidos descoordinados o rápidos coordinados. Esto se da en el sistema piramidal del sistema motor. Para entender un poco mejor de dónde vamos a partir con los problemas de las ataxias, dispraxias y las apraxias. Como ya vimos los problemas del movimiento, los términos trastornos del movimiento se refieren a un grupo de afecciones del sistema nervioso, que son las afecciones neurológicas que provocan una mayor cantidad de movimientos o movimientos lentos o reducidos. Estos movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios.
Cuando hablamos de torpeza en los movimientos e incapacidad para relajar los músculos de forma voluntaria, hablamos de una debilidad motriz. Cuando hablamos de que el niño es incapaz de inhibir sus movimientos, así como la emoción que va ligada a estos, hablamos de una inestabilidad motriz. Entonces, los niños podemos confundir o podemos clasificarlos como si tuvieran un problema de debilidad motriz o un problema de inestabilidad motriz. Los niños que se muestran muy tensos y pasivos en los contextos sociales, ya que temen a la interacción con otros, tienen miedo a caerse, a ser empujados, tienen mucha inseguridad, ¿no? No se sienten, no se sienten seguros, se van inhibiendo en sus movimientos con pretensión de volverse invisibles ante los ojos de los demás. Esto es la inhibición motriz. Ya. Los niños que tienen dificultades para adquirir el conocimiento y la representación del propio cuerpo, les cuesta orientarse en el espacio y utilizar su cuerpo de forma efectiva para relacionarse con el entorno, poseen trastornos del esquema corporal y de la lateralidad. Ya. El niño que conoce el movimiento que va a hacer o que ha de hacerse, pero es incapaz de realizarlo correctamente, no puede realizar determinadas coordinaciones o secuencias motrices o puede o no puede imitar gestos muy sencillos. A estos se los llaman apraxias y dispraxias infantiles, ¿no? El niño tiene en su cerebro el procesamiento, pero en el momento de organizar la respuesta motora, existe esta dificultad. A estos se le denomina apraxias o dispraxias infantiles. Y dispraxias infantiles, perdón. Bueno, el niño presenta movimientos repentinos e involuntarios que afectan a un grupo pequeño de músculos y se repiten de forma intermitente. Aquí podemos hablar que pueden ser de tipo crónico o transitorio. Estos se llaman los tics. Y dentro de estos tics, uno de los más comunes o más frecuentes es el trastorno de Tourette. Los trastornos de la coordinación. El trastorno de la coordinación son a menudo el resultado de una disfunción del cerebelo, la parte del encéfalo, como vimos en la vía extrapiramidal, que controla y coordina los movimientos voluntarios y controla el equilibrio. La disfunción del cerebelo provoca la pérdida de la coordinación. Y aquí tenemos lo que decíamos, ¿no es cierto? En el cerebelo podemos tener las ataxias cinéticas, las ataxias estáticas o locomotrices y otras manifestaciones. En esto tenemos, bueno, ustedes pueden leerlo, la diferencia tipo de ataxias o de movimientos incoordinados que pueden permanecer o tener en estos niños, ¿no es cierto? Uno de estos problemas más comunes en las ataxias cinéticas o del movimiento son la marcha del ebrio, que vemos que existe una incoordinación y una amplitud de la base de sustentación de los pies, ¿sí? El niño tiene que abrir más los pies para caminar de una manera correcta. Y por lo general vamos a observar en estos niños una marcha como del borracho, ¿no? Los problemas motores más comunes, los principales trastornos que podemos observar dentro del área educativa son la parálisis cerebral infantil. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil o el PCI? Es cuando hay un trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente, no invariable. ¿Qué quiere decir? Que eso se mantiene a lo largo de la vida. Es secundario a una agresión y no progresiva a un cerebro inmaduro, ¿no? Entonces es debido a una afectación en el cerebro, ¿sí? La lesión es a nivel cerebral, como dice, que no incluye la médula espinal o la lesión del sistema nervioso periférico. No es progresiva y tiene un carácter de manera persistente. La parálisis cerebral infantil también es abreviada como parálisis cerebral simplemente, es causada por el desarrollo normal del cerebro o por el daño del cerebro en el desarrollo, que afecta la capacidad de la persona para controlar los músculos. Y existen varios tipos de afectaciones de la parálisis cerebral, ¿no?
Ya. Cuando existen varios trastornos o persistente, podemos observar que con una parálisis cerebral las personas también pueden adquirir posturas anómalas, porque posición en manos en tijera, estado del candelabro, y puede producir deformidades a nivel de la columna vertebral, como lo observamos aquí, como es una escoliosis, sí, por una postura anómala en cuanto a esto. ¿Cuáles son las causas principales de la parálisis cerebral? De acuerdo a la etapa en la que ha ocurrido el daño en el cerebro que se está formando, creciendo, desarrollando, pueden haber causas prenatales, perinatales y postnatales, ¿no? Las causas prenatales podemos tenerlo en 10 tipos, ¿ya? La anoxia prenatal por patologías placentarias o del cordón umbilical, ¿sí? La falta de oxígeno en ese sentido, la hemorragia cerebral prenatal, el momento de en la formación del vientre de la madre, la infección prenatal, toxoplasmosis, rubiola, entre otras, citomegalovirus, los factores de riesgo, la incompatibilidad del madre y el feto, es importante, la exposición a las radiaciones también puede causar este problema o esta dificultad, especialmente en los primeros 3 meses de vida. También es importante, dentro de las causas prenatales, la ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo, la desnutrición materna, la anemia perniciosa que se puede dar en las mujeres, las amenazas de aborto, la tomar medicamentos contraindicados por el médico y la madre añosa o una madre demasiado joven. Las causas perinatales, que es el 90% de los casos que vamos a tener de las parálisis cerebral, es la prematuridad, el bajo peso al nacer, la hipoxia perinatal, la hipoxia durante el nacimiento, la falta de oxígeno, el trauma físico directo durante el parto, es algún golpe o caída, o antes utilizaban los forceps o que eran ganchos o pinzas para sacar al bebé que afectaban su sistema nervioso central, el mal uso de la aplicación de instrumentos como forceps que ya les dije, la placenta previa o desprendimiento, el parto prolongado o difícil, la presentación de la, pélvica con retención de la cabeza, la asfixia por circulares al cuello o anoxia cuando se enreda el cordón umbilical, la cianosis al nacer, la falta de oxígeno, sí, y la broncoaspiración también es importante, y esto constituye el 90% de casos de la parálisis cerebral. Las causas postnatales, el momento ya del niño en los primeros horas de vida, pueden ser traumatismos craneales, infecciones como las meningitis o las meningoencefalitis, intoxicaciones por plomo o arsénico, accidentes vasculares o cardíacos, las epilepsias o por las fiebres demasiado altas con convulsiones, accidentes con descargas eléctricas y encefalopatía por anoxias, ¿no? ¿Cómo se pueden presentar estos tipos de parálisis cerebral? ¿Ya? Tenemos varias clasificaciones. En el primer gráfico vemos la rigidez muscular espástica asociada a una lesión de la corteza del córtex cerebral. Esta parálisis cerebral espástica representa el 50% de los casos. La parálisis cerebral disquinética o distónica es del 20% de los casos y está asociada a una lesión en los ganglios basales, donde está señalado el gráfico. ¿Ya? La parálisis cerebral atáxica, que constituye el 10% de los casos que se pueden presentar, es por la falta del equilibrio y la coordinación. Están asociadas a una lesión en el cerebelo, como vimos anteriormente, y una parálisis cerebral mixta, que es la combinación de uno o más tipos asociados a una lesión, tanto en varias áreas del cerebro. Puede ser en la parte del córtex cerebral, en los ganglios basales o en una mezcla de ambas, o del cerebelo. Ya. La parálisis cerebral espástica. Cuando hay una afectación de la corteza motora o las vías subcorticales intracraneales en la vía piramidal, como vimos en el primer cuadro en el triángulo, la forma clínica más frecuente de la parálisis cerebral es la espástica. Vemos a los niños, su principal característica es los niños son hipertónicos,
Pueden ser tanto espasticidad como rigidez, ¿no? Es espástico, los músculos están retraídos y existe dureza al momento de mover sus articulaciones. Ahí hablamos de una rigidez. Hay persistencia continua o plástica a un estiramiento. No se lo puede realizar de una manera correcta, ¿sí? El niño está muy retraído. Y el estiramiento pasivo y una extensión del movimiento. Siempre es difícil, ¿no? Estos niños para realizar los movimientos. Ya, los tipos de parálisis cerebral infantil en la disquinética o distónica, hay una afectación de la vía extrapiramidal. eh, ya. ¿Qué es la característica fundamental? La alteración del tono con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo. Aparecen movimientos involuntarios o niños que van moviéndose constantemente y tiene una persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos, reflejos que son involuntarios al niño, ¿no? Los movimientos son de distintos tipos, como la corea, la tetosis, el temblor, el balismo, ¿sí? O las distonías que son una combinación entre la corea y la tetosis, que causan predominantemente en este caso, la hiperbilirubinemia neonatal, ¿no? Ya. La otro tipo de parálisis es la cerebral atáxica, que hay tres formas clínicas bien definidas, como es la hipotonía, la incoordinación del movimiento y el trastorno del equilibrio. Ujú. El otro tipo es la parálisis cerebral mixta, que se hallan combinaciones de diversos trastornos motores, tanto de la corteza como de la vía extrapiramidal, piramidal y extrapiramidal, son de distintos tipos de alteraciones del tono, combinaciones de diplegia o hemiplejías espásticas que puede afectar a un miembro, la mitad lateral de un miembro o la mitad superior o inferior de los miembros. Entonces, sobre todo, se produce con la atetosis, ¿no? Y es la forma mixta, son muy frecuentes, ¿sí? Las formas mixtas son muy frecuentes en la parálisis cerebral. Dentro de los trastornos comunes de los problemas motores, también tenemos lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, o llamada ELA. Esta es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, en el tronco cerebral y la médula espinal. También afecta ya la médula espinal, que controlan los movimientos de los músculos voluntarios, ¿sí? Como observamos en el gráfico. También se llama enfermedad de Lou-Gehrig y en Francia enfermedad de Charcot. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa de las motoneuronas superiores e inferiores y este tipo de neuromuscular que provoca una parálisis muscular progresiva, los niños van perdiendo la movilidad, ¿sí? Y en las fases finales tiene un pronóstico de tipo mortal, ¿no? Se aparece, es muy progresivo y es de rápido avance. En la esclerosis lateral amiotrófica, las neuronas motoras se desgastan o mueren. Ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Por el tiempo que conlleva el debilitamiento muscular, hay espasmos o incapacidad de mover los brazos, las piernas y el cuerpo. Esta afección empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible de respirar. El ELA afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas en todo el mundo. Tener un familiar presente de forma hereditaria, la enfermedad es un factor de riesgo, ¿no? Otros riesgos incluyen los servicios de las Fuerzas Armadas. Las razones de esto no están claras, pero puede deberse a la exposición ambiental a toxinas. Dentro de esto también existe dentro de la parte de exposición a toxinas, donde puede producirse o la esclerosis lateral amiotrófica. Otra de las enfermedades, los trastornos más comunes que tenemos es la distrofia muscular. La distrofia muscular es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva, pérdida de la masa muscular. La distrofia muscular, los genes anormales o las mutaciones interfieren en la producción de proteínas. Aquí estamos hablando de proteínas necesarias para formar músculos saludables. Los síntomas son muy variables, ¿no? Más frecuentemente comienzan en la infancia, principalmente la distrofia muscular se produce más en varones y otros tipos no aparecen hasta la adultez. No existe una cura para la distrofia muscular. Los síntomas o el principal signo que nosotros vamos a encontrar es una debilidad muscular progresiva. Los signos y síntomas específicos comienzan en diferentes edades y en diferentes grupos musculares, según el tipo de distrofia muscular. Vamos a ver algunos tipos de distrofia muscular. Dentro de estos podemos tener lo que son la distrofia muscular de tipo Duchenne.
Este tipo es el más común de las distrofias que tenemos, aunque las niñas pueden ser portadoras y estar levemente afectadas, este es mucho más común en los niños, ¿ya? De aquí vemos un cuadro donde ustedes pueden leer cuándo se va a afectar o qué es las áreas principales donde se va a afectar la distrofia de Duchenne. Ok, ¿cuáles son las características de los tipos de distrofia de Duchenne? Los signos y síntomas más comunes pueden aparecer en la primera infancia y pueden incluir caídas frecuentes. Vemos a niños que se caen frecuentemente, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas para correr y saltar, marcha de patos, si los niños comienzan a marchar como patitos, caminar en puntas de pie, pantorrillas con músculos grandes, dolor o rigidez muscular, problemas del aprendizaje y un retraso significativo en el crecimiento. Aquí vemos un cuadro de una distrofia muscular de tipo Duchenne, que afecta más a hombres que a mujeres. Y las presentaciones clínicas en mujeres son mucho más leves que en los hombres. La distrofia muscular de Becker es otro tipo de distrofia muscular y los signos y síntomas son similares a la distrofia muscular de Duchenne, pero tienden a ser más leves y avanzar más lentamente. Los síntomas suelen comenzar en adolescencia, pero es posible que no se manifiesten hasta promediar los 20 años o más tarde, ¿no? Entonces aquí el niño sí está formado, pero comienza a haber una progresión de la debilidad muscular en la etapa adolescente. Y podemos ver los signos y síntomas más frecuentemente a partir de los 20 años. Algunos tipos de distrofia muscular se definen como una característica específica o por el lugar del cuerpo donde comienzan o los síntomas. Por ejemplo, una distrofia miotónica se caracteriza por la incapacidad de relajar los músculos después de las contracciones, ¿sí? Es difícil y comienza una contracción fuerte, hay una espasticidad marcada. Los músculos que pueden ser estos son los faciales y del cuello, generalmente son los primeros en verse afectados. Las personas con este tipo de afección suelen tener rostros largos y delgados, párpados caídos y cuellos de cisne, como vemos en la imagen. Y aquí vemos otra causa, ¿no? De la fasciculitis humeral, que podemos ver y observar algunos tipos, ¿sí? Dependiendo de dónde se ubique la situación de los problemas de las distrofias musculares, tenemos las distrofias y los nombres, ¿no? Una distrofia congénita es un tipo de distrofia que afecta a varones y niñas y es evidente en el nacimiento o antes de los 2 años. Algunas formas avanzan lentamente y causan solamente una discapacidad leve, mientras que otras avanzan rápidamente y causan un deterioro grave. Aquí podemos tener la distrofia miotónica de Steiner, bueno, que no está aquí y no es una de las más comunes vistas, ¿no? Dentro de otros de los problemas de motricidad tenemos lo que es la espina bífida. ¿Cómo afecta esto en la motricidad? Estos trastornos de la motricidad hacen referencia a una serie de irregularidades en el tono muscular, la postura y la adquisición de habilidades motrices, ya sean de más aguda o más grave. Este trastorno se da durante el desarrollo del más pequeño, es decir, en la etapa de crecimiento. La espina bífida puede aparecer en cualquier lugar o a lo largo de la columna. Si el tubo neural, ¿sí? En la columna no se cierra por completo, la columna vertebral que protege la médula espinal no se forma o no se cierra como debería. Esto suele producir un daño en la médula espinal y los nervios. Muchas veces está afectado el sistema nervioso. La espina bífida puede provocar discapacidades físicas e intelectuales. Perdón. Ya. El tamaño y la localización de la abertura de la columna, del espacio que queda por no cierre completo de esta situación, es parte de lo que también nosotros vamos a denominar o donde la vamos a clasificar la espina bífida, ¿no? Si parte de la médula y los nervios están afectados, sabemos que es un mielomeningocele. El mielomeningocele es el tipo más grave de la espina bífida. Esta afectación hace que el saco, el líquido que se encuentra recubriendo en la espalda a través de la abertura de la espalda del bebé, parte en la médula espinal y los nervios están en el saco y están presentes y presentan dañados. Este tipo de espina bífida provoca discapacidad y pueden ser de moderadas a graves.
de acuerdo a la gravedad del problema, sí, que afectan, por ejemplo, los músculos que controlan la ida al baño, la parte del sistema nervioso, la pérdida de la sensibilidad en las piernas o los pies y el no poder mover las piernas también. Aquí vemos un cuadro donde está el mielomeningocele, que es el saco que recubre, ¿no es cierto? O la protección que recubre la médula espinal junto con parte de los nervios, ¿sí? Y esto hace que se produzca el mielomeningocele. En cambio, el meningocele es una afectación que hace que el líquido salga, ¿no? El saco de líquido salga a través de una abertura en la espalda del bebé, pero la médula espinal no está en ese saco, y eso es bueno, porque en general el daño de los nervios es escaso o nulo. Este tipo de espina bífida puede provocar discapacidades menores, ¿no? Algunas discapacidades menores y son muy llevables. Dentro de esto también tenemos para la tercera clasificación la espina bífida oculta. Esta espina bífida oculta es el tipo más leve de espina bífida. En este caso, la espina bífida está escondida en esta enfermedad. Hay un pequeño hueco en la columna, pero no hay una abertura ni un saco en la espalda. La médula espinal y los nervios suelen ser normales. Muchas veces la espina bífida oculta recién se detecta en la niñez avanzada o la adultez. Este tipo de espina bífida no suele provocar discapacidades, ¿no? Es una espina bífida oculta. ¿Cuál es el diagnóstico? Durante el embarazo se puede hacer una amniocentesis, que quiere decir sacar el líquido amniótico, ¿sí? Y ver una proteína que se encuentra presente en esta situación, ecografías, y después del embarazo puede haber radiografías, resonancias o tomografías computarizadas. La madre, para evitar esta situación, puede estar evitando esto, o cómo se puede evitar tomando ácido fólico, que produce el cierre neural y también la formación del cierre en nuestro cerebro, la parte del cráneo. Ahora vamos con algo muy importante. Ya hemos visto los trastornos principales de problemas motores, como la PCI, la distrofia muscular, la espina bífida, ¿sí? Y también algunos problemas también a nivel motor, debido al ritmo, la precisión, la fuerza de los movimientos. Y ahora vamos a ver cómo se relacionó esto de las inteligencias múltiples con los problemas motores. Las inteligencias múltiples fueron dadas por Howard Gardner, ¿sí? Es un científico que promulgó que el ser humano no solo tiene la inteligencia medible de la parte de la coeficiente intelectual, sino que existen otras capacidades y otras destrezas dentro de todos los seres humanos que podemos potenciarlas y desarrollarlas a lo largo de la vida. La inteligencia y las separó en 8 inteligencias, como son la lógica matemática, la lingüística, la intrapersonal, la intrapersonal, la musical, la kinestésica corporal, la naturalista, entre otras, ¿no? La inteligencia lógico-matemática se asocia a la capacidad de abstracción e interpretación del lenguaje simbólico, de establecer categorías como cálculos o relaciones entre ideas. Esta inteligencia lógico-matemática es aquella que permite solventar problemas lógicos y matemáticos. Da uso del pensamiento lógico-matemático para utilizar la coherencia, la racionalidad, la deducción, números simbólicos, figuras geométricas y otros elementos propios de la lógica y las matemáticas para proponer soluciones, crear ideas y establecer conclusiones, ¿no es cierto? La inteligencia lingüística. Aquí se vincula el manejo de la interpretación del lenguaje como una forma tanto verbal como escrita, ¿no es cierto? Estas personas son muy buenas para dar discursos, para socializar y comunicarse en general. Tienen esta inteligencia lingüística muy bien desarrollada. Los oradores, los comunicadores son capaces de desarrollar esta inteligencia, ¿no? La inteligencia visual espacial. Esta incluye la sensibilidad hacia las líneas, las formas, el color, el espacio y las relaciones entre ellos. Esta se representa gráficamente las ideas y orientarse de una forma adecuada. En estas personas, la inteligencia visual espacial tiene que ver mucho o tiene mucho en cuenta con la ubicación en el espacio, ¿sí? Como esta habilidad para visualizar y relacionar los objetos que existen en un determinado plano y desenvolverse claramente con ellos. Aquí podemos tener como ejemplo los arquitectos, ¿no? Que deben tener una inteligencia visual espacial para determinar o realizar los planos. La inteligencia musical también es importante porque se asocia al ritmo y al movimiento en sí.
Y esto hace recordar o reconocer melodías, tonos, ¿sí? También es la capacidad de expresión a través de la música y el reconocimiento de un lenguaje musical. Las personas pueden expresar esto a través y deben tener en la inteligencia musical una gran sensibilidad, ¿sí? Para respecto a los tonos, ritmo, entre otros. La inteligencia corporal kinestésica también es esta que nosotros estamos estudiando pues, de los problemas de la motricidad o el movimiento. No, debemos desarrollarlo en los niños porque es la capacidad de utilizar nuestro propio cuerpo para realizar actividades, manejar objetos con destreza o resolver problemas. Incluyen habilidades físicas como la coordinación general y visomotora como el equilibrio, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y velocidad, y las capacidades autoperceptivas y táctiles también, ¿no? Un ejemplo de esto, claramente, de los estudiantes muestran una gran habilidad para seguir el ritmo y mover el cuerpo para expresarse. Son capaces de transmitir gracia al dominio de sus gestos y pueden destacar en actividades artísticas como la danza, como el teatro. Entonces, tiene una interrelación con el movimiento, con la percepción, con la parte de la coordinación. Entonces, tiene que ver con todas las otras inteligencias también. Están interrelacionadas unas con otras. También tenemos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia de la autodisciplina, del reconocimiento del yo, y la interpersonal es la inteligencia que nos permite la correcta relación o liderazgo con otras personas, que son importantes para manejar grupos o em, para destacar dentro de un grupo humano. Y también dentro de estas también tenemos la inteligencia emocional, que es una combinación de la inteligencia intrapersonal, la autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento, y la interpersonal, ¿no? Que es el conocimiento de las demás personas. Bueno, el papel del profesor. Dentro del papel del profesor, nosotros debemos aprender a desarrollar técnicas para el desarrollo de la motricidad fina. ¿Y cuáles son los papeles del profesor? Es la ayuda y el apoyo constante hacia el desarrollo de las diferentes etapas del niño, ¿sí? Para poder desarrollar estas habilidades. Dentro de esto, en la motricidad fina, podemos hacer ejercicios del seguimiento visual, de la coordinación ojo-mano, importante a través de ejercicios de la música, el cálculo de las distancias al momento de lanzar una pelota o lanzar un objeto, movimientos de precisión, donde podemos hacer el 3 en raya o la rayuela también dentro de este aspecto. La pinza digital, que es la pinza para procesos grafomotores. La manipulación de objetos de formas. La dominancia lateral, que es cuál de los lados del cerebro va a dominar nuestro cuerpo. Y ahí determinamos si somos diestros o zurdos. Y la grafomotricidad, que son el proceso para entrar a los procesos grafomotores o grafoescritores también. Dentro de las técnicas del profesor debe saber en motricidad gruesa, debemos afianzar lo que es el tono, un correcto control postural, una coordinación de los movimientos de la cabeza a través de ejercicios de los troncos y las extremidades y el correcto desplazamiento de nuestros pequeños. Ya. Otras de las cosas que nosotros también debemos implementar como ayudas o apoyos dentro del aula son los sistemas de comunicación aumentativo. Muchas veces vemos a niños con dificultades o compromisos serios en la motricidad, pero que contienen o mantienen su componente intelectual intacto, ¿no? Entonces, para ellos es esta situación. Cuando vemos niños con parálisis cerebral o espina bífida que tienen dificultades a nivel motora, nosotros utilizamos estos tableros de comunicación alternativo. Son muchas personas que pueden sufrir alteraciones severas en la comunicación debido a un trastorno neuromotor, porque también, como vimos en las primeras diapositivas, no solo se afecta la parte del movimiento en sí, sino también como un acto motor, el lenguaje, ¿sí? La parte de los músculos también se pueden afectar en la parte del lenguaje. Entonces, esto aparte de neurolingüística, también en la parte cognitiva. En aquellas personas con severas discapacidades para la comunicación, puede ser necesario, sí, otras técnicas de comunicación distintas al lenguaje hablado natural.
Entonces, en esto tenemos lo que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, llamados los TACs, ¿sí? Que le ayudan al niño al desarrollo de la comunicación y la comprensión del lenguaje también, que es importante para ellos, ¿sí? Dependiendo del grado de afectación neuromuscular. Dentro de eso, nosotros tenemos el sistema pictográficos de comunicación dentro de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que le ayudan al niño, ¿no es cierto?, al desarrollo del lenguaje y la comunicación con sus pares y con su maestro también, y dentro de su entorno familiar. Puede ser una gran ayuda para ellos para poder desarrollar la comunicación y la comprensión de las necesidades tanto básicas como primordiales para la vida del niño. Y esto puede generar autonomía e independencia. También tenemos dentro de esto, podemos nosotros agregar la robótica o sistemas de control del entorno. El término control del entorno indica la capacidad de las personas de controlar dispositivos electrónicos. Las personas hacia las que van dirigidos estos sistemas son aquellas que presentan una extrema limitación física, ¿no? Personas cuadriplégicas, personas que tienen dificultades para moverse, como los tetraplégicos o las personas que presentan una enfermedad neuromuscular degenerativa, como ya vimos anteriormente, ¿no? Muchas gracias. Con esto concluye la unidad número 2 con respecto a los problemas, la atención educativa en los problemas del desarrollo motor. Es importante nosotros como docentes ir agregando o ir analizando cada uno de las situaciones en las cuales nosotros podemos intervenir con los pequeños, dando el soporte o la ayuda para el trabajo continuo con los terapeutas, tanto ocupacional, físico y del lenguaje, que le permitirán el desarrollo normal a estos niños. En base al primero y segundo tema, vamos a tener para el cierre de las unidades de las necesidades educativas específicas una forma de cómo hacer una adaptación y cómo también promover a través de esa adaptación la parte práctica para resolver un estudio de caso. Es importante leer y analizar cada una de las diapositivas dadas para poder realizar el trabajo final, el proyecto final del caso clínico. Les agradezco la atención prestada. Nos veremos en una próxima ocasión en la unidad número 3. Muchas gracias.